y es que, pues, que la derecha para que la alza salarial, vamos a mirar los argumentos que está, pues, dentro de la lógica, pero que compañeros nuestros tengan dudas sobre el beneficio que significa socialmente el alza de salario, pues lo que Carlos dice nos preocupa a todos y por eso pues vale la pena mirar los argumentos más allá de las afirmaciones usuales que hemos hecho, que se hacen, pues. Recordar dos datos básicos para esto. El primero es que la historia de lo que ha pasado en Colombia es que, sobre todo durante el gobierno de Gustavo Petro, las alzas salariales no se han traducido en desempleo, ni se han traducido tampoco en inflación. Hay una lógica diferente en ambos aspectos, que es lo que vamos a ver en la charla. Y el otro dato es tener en cuenta una afirmación que hizo Marx, pero que también viene de antes de Marx. Los dos economistas clásicos que cita a la derecha, que son Adam Smith y David Ricardo, dijeron esto que Marx retoma. Cuando hay una alza de salarios, lo que se desata es una pelea entre los obreros y los propietarios de los bienes de producción por ver quién se queda con la ganancia. No es un invento del marxismo, es una teoría que viene desde antes de Marx, como digo, de Adam Smith y de Ricardo, plantean que el alza de salario no tiene que ver con el precio, tiene que ver con la ganancia. Es lo que vamos a ver, pero pues la primera que pongo aquí es al señor Cabal, que ustedes recuerdan seguramente cómo cada vez que Petro ha tomado alguna medida es el primero que sale a decir. Entonces recuerdo dos cosas que son de bulto en esta discusión que nos sirven a nosotros para lo que se está mirando hoy. Cuando se hizo terminando el gobierno de Duque, hubo una ley que se aprobó después de 1000 años de pelea para crear un impuesto específico sobre los productos con alto contenido de sodio y con alto contenido de grasas trans. Y este señor salió a decir, bueno, entonces eso significaba en concreto que iba a subir el precio de la gaseosa y otros productos. Él salió a decir que 500.000 tenderos van a quebrar y que las fábricas de gaseosa van a cerrar. Pues ni una ni la otra, no ocurrió nada, no quebraron los 500.000 tenderos ni las fábricas de gaseosa cerraron, por lo que voy a explicar a continuación. Y la otra es la afirmación que cada vez que hay una alza de impuestos, dice la informalidad se va a afectar y van a cerrar 450.000 tiendas. Digo, otra vez, ya no 500, sino 450.000. No es el tema de esta charla, pero digamos un dato sobre esto. Las tiendas en Colombia quiebran es por culpa de Carulla, que estaba leyendo estas noticias del día, abrió un Carulla en una zona del sur. Es decir, esa es la competencia contra el tendero, no es el alza de los salarios ni mucho menos. Y pues esto es lo que vamos a ver a lo largo de la charla, hora y cuarto, hora y media más o menos, y para rematar con el comentario final de la ganancia. Entonces, empecemos con lo primero. El argumento central es que la inflación, que los salarios en Colombia son muy altos y que en consecuencia no tiene sentido seguir subiéndolos, porque hacen un ejercicio que tampoco tengo aquí en este momento el espacio para explicarlo, y es que dicen que el salario medio en Colombia, salario medio es la suma de todos los salarios divididos por el número de habitantes, pues de asalariados, que el salario medio en Colombia es acá, y que está muy pegado al salario mínimo, pero que en un país desarrollado el salario medio está por acá y el salario mínimo acá. Es decir, que hay una brecha, que como en Colombia la brecha es tan pequeña, significa que el salario mínimo es muy alto. Ese es el argumento.
Lo que no le explican a la gente en común es que esa brecha no es porque haya altos salarios, sino porque todos ganamos muy poquito. Entonces, el salario promedio es igual al salario normal en este país. ¿Cuál es el salario normal? El 85% de las personas ganan 2 salarios mínimos o menos en Colombia. Ese es el por qué el promedio es similar al salario mínimo, porque todos ganamos muy poco. Pero eso no lo explican. Salen con la noticia, en Colombia el salario medio es igual al salario mínimo, es decir, es muy alto. Pues esta gráfica, bueno, yo les dejo podemos compartirla ahí una vez si quieren para que la tengan ahí, vayan mirando más de cerca el asunto. Esta gráfica muestra cómo eso no es cierto. La gráfica, la parte izquierda de la gráfica, la parte de allá, la parte esta de la gráfica muestra todos los salarios en el mundo. Y la parte de abajo, a verde, muestra los salarios en Colombia. Pues, en América Latina, ampliando la parte de allá hacia este lado, vemos que Colombia, que está puesta es como Bogotá, tiene el salario casi el más bajo o el más bajo de todas las ciudades de América del Sur. Y estamos hablando del lugar donde los salarios son más altos, que es Bogotá. Es decir, no es cierto que el salario en Colombia sea alto, es un salario muy bajo. Bueno, ese pues es un dato primero para la discusión de que es que en Colombia los salarios son muy altos y entonces no hay que subirlos más. Voy a explicarles, digamos, decía al principio, usualmente hemos oído que los salarios no impactan y tal, pero ¿cuál es la explicación técnica de eso? Me va a permitir explicar esto. Si hay dudas, si alguien no entiende alguna cosa, por favor, inmediatamente levanta la mano y lo repito, porque me interesa que esto que es el argumento pues para la población que está en contra del salario, podamos meterle, no solamente con el ejemplo de que mire que ya han subido el salario y no hay inflación, sino porque técnicamente el salario no es inflacionario. La parte de arriba, hay una F, la F significa los costos fijos, todos los costos fijos. Los costos fijos son el arriendo, la máquina, los insumos para producir, todo lo que sea, lo puse como F, costos fijos. Le doy un valor cualquiera, pónganle que sea bitcoins, para que no piensen en pesos ni nada, sino cualquier moneda para que el ejemplo no se pierda con el nombre. La S es los salarios. Y toda inversión, sea el tendero de la esquina o el señor más importante en los negocios, dice, mi ganancia tiene que ser, o sea, yo no compro para vender pan, mi ganancia tiene que ser de tanto por ciento. Y he puesto como ganancia, que es la U, el 10%. Si alguno de ustedes es negociante, tiene un negocio, sabe de negocios, verá que el 10% es una cifra relativamente alta. No es la cifra de ganancia normal, pero supongamos un 10%. Eso significa que el precio de producción es 120 que le costó los insumos, 30 el salario, 15 la ganancia. ¿Por qué? Porque 120 más 30 le da 150, que es lo que él invirtió. 120 de insumos y 30 de salarios. Esas 150 de inversiones, dice, sobre eso es que yo tengo que ganar. Y gano el 10%, entonces el 10% de 150 son 15. Y por eso le da un precio de producción de 165. Ahí puede ser el 120 puede ser el que produce el agua, el que produce el celular, el que produce el pan. O el 120 puede ser el vendedor. A veces el vendedor y el productor son el mismo, en una panadería de barrio. Pero usualmente el vendedor no es el mismo productor, que es lo que pasa en general en la economía más o menos desarrollada. Es decir, el campesino que siempre no le vende al productor, no le vende al consumidor, sino que le vende a intermediarios. Cada intermediario hace la misma cuenta. Es decir, el precio de producción para cada intermediario es 165 más lo que él le toma de ganancia y demás. Pero bueno,
¿Qué pasa? Entonces, en la segunda línea dice que el salario es de 40. Fíjense que el salario del precio inicial era de 30. Ahora el salario es de 40. Es decir, el salario subió el 33%. No el 23% de Petro, ni el 2% que subía Uribe, sino, pongo aquí un dato extravagante, 33%, pero sobre todo es para poder mirar los números más fácil. Fíjense que el salario no tiene por qué afectar los precios de F. El salario afecta los precios de S. Es decir, en el segundo momento hay 120 en costos fijos, que son los que vemos acá. Los 120 de costos fijos siguen manteniéndose año por año. Lo que aumenta es el salario, y como el señor productor aplica su ganancia sobre el costo total, 120 más 40, el 10% de 120 más 40 son 160. El 10% de eso son 16. Es decir, cuando alza el salario, a él también le está alzando la ganancia. Eso es un punto que hay que tener en cuenta para algo que nunca dicen, es que el alza de salario también les implica a ellos ganancia. Pero sí, ¿qué significa eso? Que 120 más 40 de costo más 16 de ganancia sale un precio de producción de 176. Es el precio de producción, no estoy hablando del precio de venta. En porcentajes, ¿qué significa el alza de salario? El F nada, porque esto no subió. Subió fue el salario, que dije es el 33%. Y al señor productor, por la simple alza del salario y la aplicación de eso a su ganancia, significa que él aumenta su ganancia en 6.6%. Y que el precio de producción, ahora es 11, pues está sumado ahí, el precio de producción se incrementa en 6.6%. Es decir, no tienen por dónde explicarnos que ellos van a perder porque el precio de producción, ahora vemos qué pasa para avanzar el precio de producción. ¿Cuál es la pelea? Que si no hay sindicatos, el productor puede pasar el precio, el nuevo precio de producción puede volverlo un precio de venta así, sin afectar su ganancia. Pero voy para allá. Veámoslo ahora desde otra perspectiva. Bueno, quedó claro lo anterior o algo quedó enredado ahí. Porque F siempre es variable, ¿no? F, porque si se supone que No, no. los servicios, o sea, ese 120 puede aumentar. Puede aumentar, pero no por el salario. Es decir, aquí lo que estamos viendo es qué impacto tiene el salario. Efectivamente puede aumentar acá de 120 a 140, pero no tiene que ver con el alza de salario. Es, como tú dices, por el alza de otros insumos. Entonces, ¿qué pasa si esto sube a 140 en la nueva proporción? Pues la tasa de ganancia para el señor, supongamos que sube aquí a 140, más 40, 180. Eso significa que 180 a él, que aplica el 10% de ganancia, le significa una ganancia del 16, no del 16, sino del 18. Entonces, no es, aumenta el precio de producción, pero no tiene relación con el precio del salario, sino con el precio de los insumos, que es otra cosa. Yo tengo una duda en esos costos fijos. Lo que pasa es que como todas las cadenas de producción empiezan, un ejemplo, hablemos del agro. Yo tengo un cultivo de papa y tengo 5 obreros.
¿sí? Y los 5 obreros me aumentó el salario, entonces me toca aumentar el salario. Entonces para mí, ya yo saco la papa, le pago a mis empleados y ese costo, el precio de producción, se me sube, ¿sí o no? Porque yo tengo que vender más. Entonces cuando llega aquí a Bogotá, entonces yo lo vendo más, entonces llega aquí a Corabastos, entonces Corabastos, el señor que compra la papa dice yo también tengo mis coteros, todo el cuento, tengo que pagar el sueldo, se me sube la papa. Entonces llego a las tiendas, entonces las tiendas tienen que pagar al señor empleado que organiza todo el cuento, se le incrementó. Entonces tienen 3 cadenas ahí de incremento donde el precio de producción efectivamente subió. Entonces yo hoy en día, que yo soy el parroquiano que va en la tienda, digo, véndame un plátano, antes lo compraba en 3.000, ahora lo compro en 4.000. ¿Cuánto subió? El 33%. Y yo le digo, ¿pero por qué tan caro? Y dice, es que como el salario subió. Y entonces así toda la economía hoy en día es lo que está pasando. Así yo vaya a lavar el carro, antes pagaba 30.000 pesos la lavar el carro, ahora me toca pagar 40. Y digo, ¿cuánto subió? 33%. Entonces todo eso es lo que nosotros nos dice, oigan, pero ¿por qué? ¿Por qué le suben a todo ese 33 o ese 23% si es solamente el salario? Lo que usted está diciendo en este momento. Muy bueno, muy bien la pregunta. Digo lo siguiente, recién empecé, dije, puse hasta la palabra de Corabastos. El de Corabastos, entonces situémonos en el de Corabastos. El de Corabastos que va a venderle al tendero, al otro tendero, o el campesino que le vende al Corabastos, o sea, esas cadenas que usted menciona, las 3 cadenas. En el primer ejemplo, él recibía esto, en el primer año, el primer mes, él recibía el precio de producción en esto. Supongamos que le clavaron todo el precio al final, 165. Y en el segundo, 176. Cuando esto coja acá 176 y lo devolvamos acá y lo pongamos acá, se vuelve a aplicar en vez de 120, 176. El alza de salario otra vez 30% y otra vez 176 más 30 le da 106. La ganancia del señor es 15, es lo que sea 206, 20%, y 6%, 20 algo. Es decir, todo el precio se va aumentando por el número de cadenas, estoy de acuerdo. ¿Cuál precio? El precio de producción. Lo que tenemos que ver es qué pasa con el precio de producción cuando se convierte en precio de venta. ¿Y qué pasa con la pregunta tuya de los costos fijos? Pero eso significa que hasta aquí el ejemplo está claro. El hecho de que se capte que aquí hay un encadenamiento que tiene que ver de una parte con los costos fijos, que es tu pregunta, y de otra parte el costo salarial, que es el que estamos discutiendo. No estamos discutiendo costos fijos todavía, a continuación lo vamos a hacer. Y el resultado es que cada alza que hay en el precio de producción para el siguiente consumidor, ¿sí? El campesino le vende al Corabastos primero a 165 y ahora a 176. El Corabastos 176 lo pone acá, pone su incremento salarial, coge su ganancia y sale un precio de venta de 200 y pico. Y ese Corabastos se lo trae al tendero de barrio y el tendero de barrio coge 200 y pico y aplica su. Pero en todos los casos, el alza del salario del 33% tiene 2 efectos. Uno, que el impacto en el precio es un impacto que tiene que ver con esto, con 6.6%, tomando como ejemplo 33% de salario. Ese sería el precio, digamos, para decirlo de alguna manera, aceptable. La inflación aceptable sería del 6.6% si le trasladaran el precio total al consumidor. Pero hay 2 problemas que empiezo a explicar. ¿Alguna otra pregunta sobre este? Bueno, entonces, fíjense en la capacidad adquisitiva que tienen los obreros cuando sube el salario. En el primer año, el sueldo era 30. Ese 30, supongamos ahora que este es el país, es decir, que entre todo el país se gana 30 billones de pesos.
lo que sea la suma de todos los salarios, y que todo lo que se produce en Colombia son 165 millones de pesos, o dólares, lo que usted quiera. Cuando usted divide cuánto puede comprar el asalariado de lo que se produce en un mes, el asalariado compra 0,18% de la producción total. Vuelvo y digo, asumamos ahora que estos son años, que estos, todo el país, todos los trabajadores se ganan 30, y que la producción total en Colombia vale 165. Si usted divide 30 entre 165, cada mes los obreros con el salario compran 0,18% de lo que se produjo. Es decir, para comprar toda la mercancía que se produjo en el mes hay que trabajar 5,5 meses todo el país. ¿Qué pasa cuando se sube el salario? Cuando se sube el salario a 40, es decir, una alza del 33%, hemos dicho, el costo de la mercancía que teníamos en la tabla anterior era 176. Cuando usted divide 40 entre 176, le significa que mensualmente compra ahora el 0,22 de la mercancía que se produjo en el país. Es decir, una cosa obvia, pero es mostrada con números. Cuando sube el salario, la capacidad de compra en la sociedad aumenta. Y entonces aumenta de 0,18 a 0,22. ¿Qué significa eso? Que antes tenía que trabajar 5 meses y medio para comprarse toda la mercancía, todos los obreros del país, y ahora todos los obreros del país no necesitan trabajar sino 4,4 días en meses para comprar toda la mercancía producida. Es una cosa obvia que el alza de salario permite comprar más, a condición de que los costos fijos no aumentan. Si los costos fijos aumentan, tienes toda la razón, tiene que aumentar, tiene que disminuir la capacidad de compra. ¿Cierto? Hasta ahí vamos. ¿Queda claro este segundo cuadro? ¿Qué ha pasado con los costos fijos? Primero mirémoslo aquí con un dato, abierto cuadro antes o se me quedó al final. Entonces sigue pasando. Es que está por acá, se me quedó al final. Bueno, devolvámonos que hace nuestras palabras. Esta es la información del costo que más ha subido según Fenalco, según Andy, según todos, el costo del gas. Ha vuelto un escándalo. El ministro Edwin Palma decía hace no sé, unos 15 días, desde el día primero que llegó Petro dijeron que iba a subir el gas y que iba a haber desabastecimiento. Y no ha subido el gas en su origen, ni ha habido desabastecimiento. ¿Qué es lo que significa que en su origen? Que el precio del gas ha bajado. Es decir, para ponerlo en términos técnicos, hay un dato que se llama IPC, que es el que estamos hablando, la inflación. Pero hay otro que seguramente ustedes conocen, que es el IPP, el índice de precios al productor. Entonces, si el IPP es 6 y el índice y el precio de la inflación es 5, significa que la inflación ocasionó una alza de 1 punto en los precios fijos. Vuelvo y lo digo. Si el IPP de año por año pasa es del 6%, y el de inflación es del 5%, significa que la inflación golpeó a los precios del productor y los hizo aumentar en 1 punto porcentual, porque a los otros han debido aumentar en igualdad de condiciones. Si se aumenta la inflación 5%, que es el dato del compañero, pues debe aumentar al otro lado 5%. Pero la discusión tuya
¿y qué pasa si los costos de producción suben? Pues que si suben más arriba la inflación significa que el costo se incrementó obviamente. Pero resulta que en Colombia, en los 3 años anteriores, los años de Petro y algo de los años de Duque, los precios de los IPP, el índice de precios del productor, ha estado por debajo de la inflación. Los datos están ahí, compañeras y compañeros. Busquen en información del DANE y verán, he debido traer ahora pero no ha tenido cuenta que puede haber esa pregunta. Pero busquen los índices, cualquiera puede ir buscando ahí mientras tanto nos va contando. Índices de producción, índices de precios del productor. Y los índices de precios del productor han caído. Vámonos a la primera, segunda, vamos. ¿Qué pasa si aquí en vez de 120, que es el precio del productor, todo, ahí está, insumos, todo? ¿Qué pasa si esto baja? Si esto baja a 100, para poner un número redondo, sería 100 más 30, 130. Le cae al productor la ganancia, ya no es 15, sino 13. Y el precio de producción baja. ¿Por qué no nos lo bajan a nosotros? Porque los tipos tienen el control del mercado. Y entonces le trasladan el precio al productor. En Estados Unidos, cuando vino el escándalo de la inflación después del COVID, salió un estudio mostrando eso, que había inflación de productores en realidad. Aquí empezó a ocurrir y el ministro Bonilla sacó el estudio para Colombia. Al otro día, al pobre ministro Bonilla, que ahorita está preso, le cayeron rayos y centellas. Es el colmo que él nos eche la culpa a nosotros, esa es la política de Petro de hablar mal del empresariado. Pero Bonilla es un verdad. Pero nunca explicaron por qué era verdad, porque no podían explicarlo, sencillamente los datos están ahí. Lo callaron a la fuerza, pero no con argumentos. Es decir, que haya inflación, que es de lo que trata aquí el ejercicio, no es por culpa de los salarios, hay otros factores. Pues ahora sí, vámonos al gas. ¿Qué es lo que pasa? Que los precios del productor, ahí está lo que era en el material, los precios del productor gas han caído, pero los señores, y esa es una de las denuncias que está haciendo el ministro Edwin Palma, los del gas hicieron un negocio que es más o menos parecido al de las concesiones. La concesión dice: yo cobro un peaje de 10.000 y me tienen que pasar 1.000.000 de carros. Eso significa que 1.000.000 de carros por 10.000 me da tanta ganancia. Si pasan menos carros, sube el peaje. ¿Por qué? Porque tengo que redondear 1.000.000 de carros que calculé por los 10.000 del peaje, y si pasan 900.000, me toca subir el peaje para ganar. Sí, el costo no cambió, es el negocio que hicieron, que en Colombia tienen hecho. Con el agua, usted consume menos agua y le sube el precio. ¿Por qué? Porque tiene que reponer el costo total acordado. Usted consume menos gas, le baja el precio al productor, pero al consumidor le sube porque está acordado así. Los peajes están acordados por número de tránsito de carros. Pasa es que en los peajes hay unos que no suben, sino que le pasan la cuenta al Estado. El Estado tiene que pagar la diferencia entre el 1.000.000 que acordaron y los 900.000. ¿Quién dice que pasa 1.000.000 de carros? El interventor, que es el mayor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que maneja todo el negocio. Es decir, es un negocio redondo y le echan la culpa a los salarios de que los salarios son la causa que arruina todo eso. Vámonos para la última que encontramos ahí. Miren esto. No, todo donde estábamos y después les explico eso, si no sé por qué me bueno, entonces, ahora sí.
Les dije que el costo salarial, no vamos a poner. El costo salarial acá es la relación entre 30 y 120. Ese costo salarial es el 33%. Algo más, algo menos del 30%, ahora sí. ¿Cuál es el costo salarial real en Colombia? El costo salarial real en Colombia es eso. En minería es 4 o 6%. ¿Por qué? Porque usted cuando saca petróleo, la máquina que mete ahí todo eso le vale una multimillonada. Y contrata 15 obreros que gracias al uso ganan muy bien comparado con lo que ganamos el resto de los mortales, pero para la empresa, el costo de los trabajadores es 4 o 6%. Datos del TAC. Siguiente, electricidad, gas y agua. 4, 7 a 9. Esos son los costos salariales. Miren ahí, ¿cuáles son los que tienen más costo salarial? Pero los que tienen menos tecnología. Salud y servicios sociales. ¿Cuánto es? 45 a 55%. Es decir, el alza de salario, para decirlo bruscamente, en los servicios de salud podría significar que el alza de petro de 23% para ellos significa incremento del 12,5%. Para decirlo pues sin asco. Pero el alza para los petroleros, el alza para el gas, el alza para los que están haciendo bulla, no es esa. Educación. Los costos educativos tienen esta característica. Ahí están calculados en general para todo el sector educativo, pero los costos salariales, entonces, ¿qué significa eso? Que ahí está metido público y privado. Seguramente más de uno de ustedes conoce un maestro y entonces darán fe de eso. Los maestros no les aplica el alza salarial. Esta, la de PEC. Los maestros les aplica el alza de FECODE. El acuerdo que tenga FECODE con el Ministerio de Educación, con el Gobierno Nacional, que es el acuerdo salarial general, de acuerdo a las categorías, de acuerdo al escalafón. Y el escalafón significa más o menos un alza del 7%. Es decir, que el costo salarial esté ahí tiene que ver con que se meten las universidades, que tienen un costo salarial más alto, algunas, y está metido ahí suponiendo o teniendo en cuenta pues este costo que los salarios de los maestros, ningún maestro gana el mínimo, salvo en algunos colegios de barrio pues muy aparte, pero en general a los maestros les pagan por el escalafón de FECODE. Es decir, hoy un maestro normal se gana 2.800.000 más o menos, o 1.500.000. No le van a subir el 23%. Le suben el 7% que acuerda FECODE, o el que acuerde para este año. Eso para explicarlo por los extremos. ¿Dónde están ustedes? Están por acá. En estos dos rangos, entre el 22 y el 45%. Es decir, en las negociaciones sindicales, cuando a mí me llaman los compañeros de los bancos para hacer el consejo de discusión salarial, siempre uso estos datos para decir, este es más o menos el costo. Lo que pasa es, y lo ratifiqué pues cuando hablamos con Carlos, es que el banco nunca nos deja ver cuántos son los costos salariales reales. Obvio, porque entonces podemos hacer una cuenta aquí y decir, mira lo que está pasando. En una ganancia de 3 billones de pesos, como es la ganancia en el sector banco en estos días, ¿cuál va a ser el precio del salario? ¿Cómo van a creer que el precio del salario va a decir 3 billones de pesos en un banco que tenga la cantidad de trabajadores que tenga? Por mucho que sea, y por bien que les paguen, no impactan en el punto en el cual están diciendo que va a impactar. Hay unas penas, felicito a los compañeros de GNB, algunas penas ahí más o menos. Pero le comentaba a Carlos, para el dato, a mí me pagan en una caja de GNB. Y la semana pasada, estuve en el banco, y entonces
la persona que estaba ahí le puse el tema ahí grabadito, y el escándalo, como dicen Carlos, es que se nos va a subir todo. Yo no sabía el dato de género de nosotros como dijo Carlos. Pero si esa es la percepción de quien sabe que le van a subir el salario, de pronto es que ni siquiera sabe que le van a subir el salario en esa proporción, le falta conocimiento. Entonces es la tarea que nos toca a nosotros, explicarle a los compañeros y compañeras de qué trata esto. Hay otros que vale la pena mencionar, dos para que se vean acá. Uno es las manufacturas, las industrias. La industria promedio es del 10 al 14%, es decir, los productos elaborados. ¿De dónde diablos una fábrica va a decirnos que le bajan los costos fijos? Es decir, lo que hemos dicho, los costos de producción fijos le han bajado, porque ahí está el dato, el IPES. Miren, ¿cuáles son los costos bajos? Los costos de producción que más han caído o que más influyen en la producción. Las sales. Todas las sales que usan son un costo fijo altísimo para hacer todos sus productos procesados. Y eso ha caído de precio porque eso subió de precio por arriba del carro. La caída del precio del dólar, Carlos lo mencionaba, nos llegaron a 10.000. Vamos de 3.500, 3.600. Esos costos no se los trasladan al consumidor. Un carro, ¿cuánto vale en dólares? Convertido. Lo traen en dólares y le baja casi estaban a 4.200 los dólares cuando empezó el gobierno, 4.300 iba por ahí. Hoy va en 3.600. ¿Quién se queda con esa ganancia? ¿El trabajador? No. Y eso es lo que tenemos que mostrar en los ejemplos concretos. Esa es ganancia que están acumulando estos señores. Y sin embargo tienen el deseo de decir, parece que subió todo, hay que subirle también al carro o a lo que usted está comprando, el producto que está comprando. Bueno. Y el transporte. El transporte tiene ese costo, pero aquí está el costo calculado en promedio, como todos los costos. Teniendo en cuenta esto, una cosa es el costo del señor que es dueño de su camión. Entonces un camión, no sé cuánto vale, 500 millones de pesos. Un camión, 500 millones, y él se gana un salario, el que sea, 3 millones de pesos. Ese tiene un costo. Pero si yo soy un empresario de camiones, que es lo que hay en Colombia, bueno, una parte importante del negocio es por ahí, esos costos son diferentes, muy diferentes. El costo de la inversión de él es mucho más alta porque tiene una cantidad de cosas fijas y el salario es muy bajo en comparación. Conclusión, no tiene de dónde decirnos que es que el salario va a subir el costo del transporte. Y por si le faltaba datos, Petro está desmontando los peajes en el país. Lo asume el Estado, lo asume pues con fondos públicos. ¿Cómo es la distribución de la producción en Colombia? Casi toda la producción está hecha por microempresas. Casi toda. Y muy poca está hecha por grandes empresas. Mejor, digo de otra manera. La cantidad de empresas grandes es muy poca y la cantidad de empresas pequeñas es muy alta. Eso es lo que muestra la tabla. ¿En dónde es más notorio eso? Bueno, esta porción no me pongo a explicar el cuadro, lo tienen ahí. Lo que quiero señalar es que el número de empresas pequeñas es el que predomina. Pero, ¿quiénes son los que más venden y quiénes son los que controlan el mercado? En general, las empresas grandes. Las empresas grandes son las que fijan el precio. Si la empresa grande sube o baja, al productor de tienda le toca seguir, o sigue, no le toca, sino sigue el precio que le ponga el gran productor. Entonces, si el gran productor de gaseosa, de salchichas, de agua, de mortadela, lo que sea, sube el precio,
que es Nutresa, que es las fábricas de sindicato, llamado sindicato antioqueño antes, pues al subir ellos el precio, inmediatamente el tendero tiene que subir el precio. Es decir, aunque los tenderos en número son mucho mayores en la cantidad, los precios no los fijan ellos, los precios los fijan los grandes productores. Bueno, esto para una descripción de la economía nacional. En Colombia, la mitad de la gente se dedica al comercio y la otra mitad casi a servicios. En producción, muy poca gente está. El 10% de las empresas se dedican a la producción. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que los precios los fijan, en el caso de las manufacturas, un grupo muy concentrado. El 10% de las empresas del país. Y en ese 10% estamos hablando del manufacturero pequeño y del manufacturero grande. Y les dije, claro, los manufactureros grandes manejan más que los manufactureros pequeños. Conclusión, la economía nacional está en manos de un pequeño grupo que determina los precios. Y ese pequeño grupo son grandes empresas donde el precio salarial impacta menos que en las pequeñas empresas. Ese es el punto que explica por qué la inflación no está ocasionada por el tendero ni por el señor de la esquina, panadero, sino por el alza que le meten los grandes propietarios de los medios de producción. Y esa alza no está asociada a los salarios, está asociada a sus costos fijos que caen y sin embargo ellos siguen aumentando. Vale la pena que se haga el ejercicio para el sector financiero, cuáles son los costos fijos al menos, que quizás en los balances alguien que sepa muy buena contabilidad pueda descubrir algo de eso ahí para hacer algún cálculo aproximado de cómo es que los tipos aprovechan el desorden para decir por culpa de ustedes nos tocó subir todo. Bueno, siguiente. Bueno, paso a otro tema, más preguntas. Queda más o menos clara la discusión que ustedes dos me trajeron muy oportunamente. ¿Alguna duda? A los compañeros que llegaron tarde les estamos mandando la presentación ahí para que la tengan. Señor compañero. En referente con la particularidad que existe en los conjuntos cerrados para los trabajadores de seguridad y de servicios generales, me está pasando en mi conjunto que el incremento sí lo está llevando al 23%, debido a que dicen, ¿cómo te voy a subir el IPC solamente si es que el incremento del salario para el trabajador incrementó el 23%? Entonces, algo contradictorio lo que había dicho Gustavo Petro frente a este tema. Bueno, van dos datos ahí para la discusión. Primer asunto. Molano, el exministro de Duque, de Uribe, se inventó un negocio para él, para su familia, y es prohibir que los conjuntos tengan vigilancia privada, vigilancia propia. Él se inventó que todos los conjuntos deben de tener contratación con una empresa de servicios. Es decir, aquí hay algo que no he dicho con todas sus letras y vuelvo y lo saco gracias a la pregunta. Cuando hay monopolio, el monopolio puede fijar, bueno, estaba diciendo hace un momentito, parece que me faltó sacar el remate. El hecho de que en Colombia la producción la tengan el 10% de empresas manufactureras y ese 10% está sumando a todos y es la gran empresa la que maneja, hace que el precio sea de monopolio. Lo dije. Ese precio hace que todo el mundo tenga que trabajar con el mismo precio que ellos pongan. Precio de monopolio de entrada y de salida.
no sé si vieron por ahí alguna noticia que lo daba la economía en estos días, decía que nuevamente Carulla coge a los proveedores y les dice: esta vez le toca a usted hacer la rebaja de la quincena, y la próxima semana usted que me trae las papas fritas tiene que bajarles, y la otra semana usted que me trae las verduras tiene que bajarles, y si no me las baja, afuera. Es decir, la promoción que hacen es a costa del productor. Eso no lo hacen con Nutresa, lo hacen es con los productores pequeños. La noticia en concreto era que un señor que produce un chocolate, no me acuerdo qué marca, ustedes han dado, bueno, el ejemplo de chocolate, dice Pacha otra vez todo el cuento. El chocolate subió, la pastilla de chocolate subió escandalosamente. Yo consumía chocolate, consumo chocolates, y estaba hace unos 2 o 3 años como en 8.000 pesos, el que me gusta a mí. Y hoy está en 23.000. ¿Cuál fue el argumento? Que es que el chocolate, la mata de chocolate de coco, ¿no? Que diablos de Angola, se pudrieron y subió el precio. Bueno, lo subió a 23. Cayó el precio. Vivo con ejemplos pues para estas conferencias. Cayó el precio significativamente. ¿Por qué? Porque todo el mundo empezó a sembrar chocolate y entonces ahora el precio cayó. El precio de cacao. Bien, el precio de cacao. ¿Bajó el precio del chocolate? No. Es decir, inflación de productores. Entonces, voy con el ejemplo de los conjuntos de arroz. Hay una norma que prohíbe la competencia en los conjuntos de arroz. Esa norma implica que hay que meterle el costo, hay que poner el costo que el grupo ese, que es una mafia completa, porque además la mitad de esos tienen negocios con el paramilitarismo y por eso crearon el negocio, ponen los precios de las administraciones. ¿Cuál debería ser el precio de la administración? En una de las tablas estaba algo de los servicios, póngale que sea la mitad, que sea el costo salarial, póngale uno de los altos, es que esos no son profesionales, escogen ahí, póngale el más alto y tendría que subir el 12% los yo tengo el mismo problema, además soy la Junta Administradora del edificio. Antes de estamos discutiendo en estos días, le digo a la señora que no hace la cebolla, trabaja mediodía, ¿cuánto le pagan a usted? Y me dice, el año pasado me pagaban mensualmente 700.000. Y el dato que me pasa la empresa es, costo de aseo, 1.400.000. Estaba anoche empezando a averiguar el dato de cuánto es lo que le pagan realmente a los porteros. Además, tengan en cuenta este dato, que es el que estoy buscando para todos estos ejemplos. A un portero no le pagan el mínimo. A un portero le pagan un poquito más del mínimo. Si el portero ganó el salario mínimo el año pasado en 811.000 y pico, si un portero le pagaban 850.000, no le aplica el 23%. ¿Cuánto le aplica? Lo que la empresa quiera. En la universidad donde yo trabajo, hay una trampa impresionante. A la gente le pagan por encima del salario mínimo. Salario medio, para no aplicar las alzas salariales. Y para poder coger a los trabajadores, le dicen, usted el año pasado se portó mal, no tiene razón. Y además, a algunos les pagan un poquito más de los 2 salarios para evitar pagarles vestidos y toda esa cosa. Es decir, aquí hacen 1000 trampas con los trabajadores y le echan la culpa a los trabajadores de lo que está pasando. Entonces, el ejemplo de la administración es así de sencillo. Ellos tienen el monopolio y ellos ponen la norma. No es por los salarios, es porque ellos manejan el negocio. Si fuera por los salarios, el alza debería ser lo que he dicho, por ahí el 12%, si fuera el 44% el costo salarial. Porque ¿cuál es el costo que ellos meten ahí?
los carros de vigilancia, el edificio donde tienen una cosa, los perros que contratan algunos, las armas, todo eso son costos fijos. Y el costo salarial el resto. Y ese costo salarial está por la mitad según esta tabla y es mucho menos, no está en el 44% que es el más alto de todos. De manera tal que los ejemplos demuestran dos cosas. Primero, que los costos fijos vienen cayéndole a los productores. La economía mundial se ha más o menos, ahorita loco el Trump puede volverse a tirar, pero la economía mundial está cayendo. ¿Cuál es la mejor prueba de eso para el caso nuestro? El costo más alto fijo de los alimentos son los abonos para el campesino. Para el otro son las máquinas, pero para el campesino normal son los abonos. Los abonos cayeron y por eso la comida del año pasado cayó el precio. Ahora, el campesino puede sacar la comida cada vez más barata por los precios que estamos hablando de caída de los costos. Pero resulta que se llega al éxito y el éxito le pone el precio que el éxito quiere. Esa es la discusión que tenemos que llevar. Pongo otro ejemplo casero. Tengo una amiga en Bucaramanga. A veces una cosa esta semana, ella es uribista o no. Entonces, por alguna cosa hablamos y me dijo, es que por culpa de Petro, los huevos aquí en Bucaramanga están 800 pesos. Y ese día, mirando noticias, había paro de productores de huevo aquí creo que era en Caquesa, porque los huevos están muy baratos y Petro no sube el precio. Háganme un favor. Haciéndole paro, está bien, haciéndole paro porque el precio del huevo está muy barato. Es decir, el precio del productor está muy barato. ¿Por qué llega a 800 si es cierto el dato de mi amiga Bucaramanga? El precio del productor no es el precio del consumidor. El consumidor es monopolio. El consumidor no, el distribuidor. El que tiene la posibilidad de mover millones de huevos de aquí a Bucaramanga no es el pobre campesino de Caquesa, pues que tiene 100 huevos ahí en cada uno de los kits. Eso. Bueno, ejemplos por montones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, segundo asunto que quiero mencionarles. Dicen que el alza de salarios causa recesión, porque la gente deja de consumir por los precios altos. El cuadro primero mostraba cómo con el alza de salario la capacidad de compra aumenta. Es decir, no hay razón para que se deduzca que por el alza de salario la gente va a comprar menos, a condición de que ellos no pasen los precios, como lo hemos explicado, el precio del consumidor, el precio del productor no suba más allá de lo que suben sus precios de producción. ¿El ejemplo cuál es? El ejemplo es México, para hablarlo de los tiempos más pasados y más fuertes, para no hablar de Colombia. El gobierno de AMLO y el gobierno de Claudia Sheinbaum han subido el salario más o menos en un 100% en los 6-7 años que llevan los dos. 100%. Ni los precios en México han aumentado, ni las fábricas se han paralizado. Siguen produciendo, siguen creciendo, y eso que ellos tienen el lío pues de que los ricos le manejan la mitad de la economía. Un ejemplo de uno. El ejemplo en Colombia. Los sectores que más se están moviendo en Colombia son los sectores que emplean más mano de obra. Son turismo. El ejemplo está ahí, que no lo publiciten a otra cosa, pero está ahí. Colombia está convirtiendo en potencia mundial del turismo. No me acuerdo de la cifra que leí, no me la aprendí.
una cosa espantosa, algo así como 8 millones, creo que decían, de turistas que llegaban el año pasado a Colombia. Ese turismo consume, no es el turismo pues de, aunque también juega, el turismo de Santa Clara, de Cartagena, es el turismo nacional que pasa por los pueblos y va consumiendo. Entonces, alojamientos, agricultura subió y el sector público, la administración pública. Son los sectores que están jalonando la economía con más intensidad. Los otros están creciendo, la industria. Uno que no está creciendo, pero no es culpa de Petro, sino por la política de Petro, que así lo quiso él, es el sector hidrocarburo. Estoy de acuerdo, que eso es para empezar pues, el saqueo del petróleo. De manera tal que no hay recesión a la vista. El Banco de la República amenaza con subir las tasas de intervención a raíz de la cesarería. Ya lo anunciaron, pero no han podido hacerlo porque no han tenido reunión y además tiene que mostrar cierta coherencia esperando el resultado de la inflación de enero. Pero lo que queda claro durante todo el año es que los tipos, por tirarse al gobierno, a pesar de que la inflación cayó casi en la mitad, las tasas cayeron 2 puntos, 2 puntos y medio más. Es decir, están en el 9% y la inflación va en el 5%. Es decir, las tasas que cobra el Banco de la República no están asociadas a salarios de inflación, están asociadas a una política de sabotear al gobierno, ni más ni menos, así se puede decir con todas sus letras. Bueno, sigamos. Una de las, señor. Digamos que uno conocería una pregunta con relación al tema, no sabemos lo que se acaba de contar. De alguna manera uno lo ha leído y sabe que el incremento del salario mínimo no tiene que ver nada con la producción y con los precios al consumidor final y demás. Si todo eso está claro, digamos a nivel de nosotros, los sindicatos y de muchas personas, porque el gobierno no genera información para que el común de la gente se entere realmente y vea que no es cierto lo que los periódicos y los de derecha andan promoviendo. Nosotros sabemos ya la causa, sabemos el problema, sabemos todo. ¿Por qué no hacemos al estilo sindicato cuando vamos a una oficina y sabemos que está pasando cierta problemática? Nosotros llevamos la información y les decimos a los trabajadores para que ellos tomen y digamos tengan la claridad al respecto. Yo sí veo que en ese sentido el gobierno sí debería hacer más cosas, a pesar de que existen, digamos que hablamos de RTS, que ahí usted se informa y lo demás, todo lo que quiera, pero no, la mayoría de la gente, el común y corriente de la gente no está informada de eso, partiendo del hecho que nunca les ha gustado leer, no les gusta leer, pues lo que le diga Caracol en 2 semanas es lo que ellos hacen. Perfecto. Carlos, pide privilegio. Un aporte ahí a lo que dice Orlando, pues que obviamente es importante. No, compa, a ver, yo sí he visto en las redes de presidencia publicidad al respecto. Hay que tener en cuenta que el presidente, como él inicia sus alocuciones, está siendo, se me olvidó el término, vetado, Sí. censurada, porque él las alocuciones las inicia diciendo esta es una alocución censurada. La alocución que él hizo sobre el salario mínimo apenas pudo durar como 17 minutos. Los consejos de ministros, que son, no sé si los hemos visto, para mí son una fuente muy pedagógica, también están siendo censurados. Entonces prácticamente ellos lo pueden publicar por redes, porque los medios de comunicación privados pues se apoderaron también, como dice usted, el monopolio, entonces demandaron, etcétera, y no permiten que él haga las alocuciones públicas, como parte de lo que usted menciona, ¿sí? Me centro solo en ese punto, porque sí, obviamente pues pedagogía falta y eso hace parte de la, pues podría decirse, la guerra cultural y comunicativa que se tiene, de cómo le llegamos a los que se están informando con Caracol, RCN, y pues nos ponemos de pronto a leer, ni siquiera por decir que se pongan a ver RTBC o no, pero sí que al menos dejen de estar viendo estos canales
o al menos los vean, porque no se trata de modelos, pero que de manera crítica busquen otras fuentes de información, incluso directa, porque usted en un medio de comunicación de estos llega, es una información hasta de tercer nivel, mientras que la información puede llegar de primera fuente. Entonces, ahí yo dejo esa punta. Sí, ese es el primer dato que habría que resaltar, y es que el gobierno tiene muy limitadas las posibilidades de difusión por la censura que hay y por el sabotaje que general. Pero además de colgar un par de datos sobre eso, uno de los mayores descubrimientos del fascismo alemán fue la frase esa de Goebbels: una mentira hecha 100 veces sale de verdad. Si todos los días sale Cabal y se van tumbando, cuando la imagen de Master está bastante desgastada por los ataques de la CUT, entonces sale Cabal ahora. Cuando sale cualquiera de estos, duran 2 días, 3 días, todos los periódicos y todos los noticieros oficiales, pues oficialistas, no son oficialistas, de oposición, a decir que mire, que va a subir la inflación, que va a subir la inflación, que va a subir la inflación. Ese es un problema que tenemos. El otro problema es un comentario que usted hace al final. La gente desafortunadamente le enseñaron a que no lee. Que si no está en un párrafo todo, no lee. Y en un párrafo, ¿qué puede decir uno? La afirmación general, eso no es cierto. Pero explicar eso. Los compañeros de ACER me dijeron que escribieron un periódico sobre eso, pues un boletín sobre eso. Lo sinteticé, me acuerdo y se lo mando a ver si lo quieren ver. Lo sinteticé y dejaré en 6 páginas. Si aquí hay espacio echando el cuento para convencer a los ingenuos o no convencidos, llevo hora y media, hora y cuarto hablando. En un periódico de 6 páginas, ¿qué puede explicar? Eso es una tarea pedagógica del día a día. Es, si se quiere, para decir algo que ojalá tuviera más de la posibilidad, y cuando hablo con los maestros les digo eso, ¿por qué los maestros no enseñan a los peladitos a entender estos fenómenos económicos? Ellos tienen una clase de, que se llama algo así como financiera o cosas así por el estilo. Que no sé. Pero no les dan esto, que es la base para poder entender todo el andamiaje. Es más fácil decir, es que sube la inflación, y obvio, si usted sube el precio del salario, pues sube la inflación, o no. O no es así. Pues sí, ¿no? Pero la explicación detallada es la que tenemos que darnos todos para poder dar la vuelta y entender estas cosas, pues que son el ABC. Pero su comprensión, pues es, o sea, uno dice, es que a mí también lo digo. Ya no quiere. Es decir, tengo un problema y es el problema educativo, pues general, pero nos toca sobreponernos a eso y hacer la campaña y seguir difundiendo y tal y tal y tal. Bueno, no tengo más que comentar. Pero este es uno de los críticos suaves. Entonces, pues sí, bueno, está bien que esto subió, pero dice, el verdadero salario vital no se decreta en una locución de fin de año. Y entonces lo que dice a continuación es que el salario vital es 200 años de subidas. Sí, señor, estamos de acuerdo. Para lograr el salario vital se necesitaban 200 años, pero ¿qué han hecho ellos en 190 años que ha manejado este país, en 195? Nada. Ahora dice que Petro lo hizo muy rápido. ¿Es muy rápido? Eso es lo que significa esa frase. Y agregan, estamos de acuerdo que nosotros tienen que ganar más, pero pues sí, pues, porque es que eso se quiere la economía. Pero resulta que ellos que han manejado el país, en el artículo este que escribo para los compañeros de hacer, digo una frase, digo, esta derecha se saca pecho diciendo que Colombia es el país más estable de América Latina. Nunca hemos tenido alta inflación, nunca hemos tenido devaluación del peso fuerte, nunca hemos tenido. Y entonces yo digo, pero ese país estable es porque somos el país más pobre de América Latina después de Brasil. Es decir, la estabilidad es porque ellos han mantenido todo para su ganancia y no les importa la pobreza y la desigualdad. Bueno, el articulista se llama Leonardo Ferrer. Sigamos. Ahora sí, esta que remarca buena parte de todos estos comentarios. ¿Cuánto es el costo laboral aplicado a
los diferentes sectores del país, haciendo el promedio por tipos de empresas, el cual lo primero que les mostré era por actividades. Este es por tipo de empresa. Digo una cosa previa porque más de uno puede estar pensando. En mis épocas jóvenes, cuando yo era joven, decíamos, ¿de dónde sacan los datos el DANE? El DANE no hace mercado en la tienda del barrio. Hoy, uno solo de la derecha lo dijo y la misma derecha lo cayó. Una vez de los McMaster, como les digo, se torna, si fue McMaster o fue Fenalco. ¿Y de dónde sacas información del DANE? Inmediatamente saltaron ellos mismos a la derecha y me decían, no. Hasta allá no, porque si no nos tiramos todo, es decir, si no confiamos en la información, ahí está el paquete, el que quiera la mire todo lo que quiera en detalle, si no confiamos en la información del DANE, compremos. Y no lo dijo pues Fabio Álvarez desde la CUT, no fue uno de estos dos personajes. ¿Cuál es el dato? Que en las empresas de menos de 10 trabajadores o hasta 10 trabajadores, el peso del salario en la industria es del 0,93%. Y que en las grandes empresas el costo laboral es del 5,87%. ¿Por qué va contra la lógica? Una empresa pequeña que tiene 2 o 3 trabajadores en la tienda del barrio, ¿cómo así que el costo laboral promedio es mucho más bajo que una fábrica que tiene 3.000, 4.000, 5.000 o 200 trabajadores? Va de 200 en adelante la gran empresa. ¿De dónde sale ese dato? De que en la gran empresa los salarios son unos salarios más altos que el mínimo. Vuelvo y lo digo ya al principio. El alza salarial del 23%, del 3,7% con subsidio de transporte, esa alza salarial se le aplica al salario mínimo. Pero estoy seguro, estoy buscando los datos así, uno a uno, estoy seguro que si llaman los compañeros de los sindicatos de lo que era el sindicato antioqueño de Treza, estoy seguro que ningún trabajador se gana el salario mínimo, totalmente seguro. Es decir, no le van a aplicar el alza del 23%, sino el alza convencional, que es lo que cuentan acá con excepción de género, lo que cuentan ustedes. Es decir, ¿de dónde diablos va a impactar el alza salarial del 23% a un sector que tiene estas características? O al otro sector, el sector opuesto, que es el de la gran empresa, que tiene esos salarios altos, pero que el 23% no le aplica. No tiene lógica, ponen ustedes, no miren. Yo creo que el ejemplo fácil es las convenciones colectivas que ustedes se nos dan. Aquí todos estamos en convención colectiva, ninguno nos va a subir el 23%, salvo a los mercados de gente que se la ganan. El resto nos toca el 7%. Ahora, en comercio, aquí es productores, aquí en comercio, fíjese lo mismo, en comercio el precio, el costo salarial es para las empresas pequeñas, es el 15%, para los comercios pequeños el 15%, es el tendero. Si es el 15% un alza de salario, si se le aplica todo al producto que venden, no puede subir de la mitad de esto. Porque estamos hablando de que si el costo es el 15% y a esto le aplica el 23%, 15 por 28 le da como 33 puntos. Es decir, no puede subir el salario al 23%, el precio del tendero 23%, sino al 3%. La matemática ahí no funcionó rápido. Que es lo que implica 15, este es el costo, el peso del salario. Si a este peso del salario lo multiplicamos por 23, ¿cuánto da eso? Alguien que me haga por el 23%.
15 por 23, 3.4%, entonces está bien, 3.4% debe subir el precio del producto final si le aplica todo el salario. Si matemáticamente, por donde usted lo mire, no tiene por qué subir el salario, el precio final. Si sube es, nuevamente, y por eso, bueno, nuevamente por el costo, porque los productores monopolistas fijan el precio que les da la gana. ¿Oyeron ustedes la pelea que desató esta? Sí me acuerdo que fue McMaster contra la señora Rusinski, es que se llama Superintendencia de Industria y Comercio. Resulta que la superintendente dijo, voy a mirar si los costos que están aplicando son costos reales o son costos de monopolio. Inmediatamente saltaron, eso es castrochavismo, controlar el precio de los productores. Castrochavismo es porque por ahí es por donde Bonilla les demostró que estaban subiendo los precios más allá de la inflación. Y al pobre Bonilla, entre otras, debe estar cobrando eso en la casa. Sí, por donde haga uno el ejercicio, los tipos no tienen escapatoria si se sientan a discutir. Por eso la frase de última que les puse de ese señor que dice, bueno, sí, es real, todo eso es cierto, pero no tan rápido. Pero llevan 200 años en esta visión. Bueno, siguiente. La ganancia, empecé diciéndoles, Marx, Smith y Ricardo dicen que el precio de la mercancía, no, que la ganancia de la producción se distribuye entre dos sectores, entre los trabajadores y entre los empresarios. En las cuentas colombianas es esta distribución. Primero, el 12% es el impuesto promedio sacado por el precio. En el año 2022, de toda la ganancia que se producía en el país, que es el año que llega Petro, a los trabajadores les correspondía el 31,2%. Cada punto, no está sino como una cifra decimal, cada decimal que le sube a eso es una cantidad de millones gigantesca. Estamos hablando, para que tengan un dato, si alguien anota el dato puede manejar calculadora rápido le sale. Colombia tiene un PIB de más o menos 1.500 billones de pesos. 1.500 billones. Quedó fácil ahí. El 30% de 1.500 son 45 billones de pesos. Eso significa que cada puntico que usted suba ahí en esa cuenta es una multimillonaria. ¿Qué pasó en el año 23? Que es el segundo año de Petro, donde ya se aplica la primera subida de Petro. Que los trabajadores pasaron del 31 al 33% del PIB. Y en el siguiente año, del 33 al 33,5%. Este dato es 2024, porque estos datos se demoran en consolidar. Es decir, no están de 2025, que debe estar más arriba de esto. Y en el 2026 será mucho más alto que este salto, porque el alza fue del 33%, del 23%. Según Marx, según Smith y según Ricardo, los perdedores deben estar al otro lado. Pues miremos del otro lado qué es. Si ustedes suman esto, 31 más 56 le da 87. Más 12 les da el 100%. Entonces, los dueños pasaron de tener el 56%, que 1.500 billones son más o menos 75 billones, un poco más, bajaron al 52%, y en el año siguiente subieron un poco, a pesar de que estos participaron más, estos subieron un poco. Y en este año, falta 2025 y 2026,
2026 para los que estén vivos en el 27. Ahí se sabrá cuánto es el impacto. Ahora, ¿cómo se divide esta ganancia en la sociedad de los que llaman dueños? El DANE la divide en dos. Uno que lo llama excedente, que es cuando el dueño no trabaja. Y otro que lo llama mixto, que es cuando el dueño trabaja. Trabaja, el señor Higgins que no trabaja. Él vive, digamos, así, ahí, pero él no pasa por cuenta de cobro de salario, él paga, él recibe por ingresos de acciones. Se está. Bueno, estoy diciendo. Esta es la suma total. Y esto se divide entre el excedente, que es lo que son los que son dueños de la empresa, y esto que se llama mixto, que es cuando el trabajador cuando el propietario es también trabajador de la empresa, que es lo que pasa en el común de las microempresas. El propietario también se pone laboral. Fíjense, la ganancia de estos frente a la ganancia de estos, es decir, hay 10 puntos que los términos que estamos hablando son fácilmente 15 millones de pesos cada punto de diferencia entre unos y otros. Es decir, el alza de salarios disminuye la utilidad de los propietarios, pero esa utilidad no golpea tanto a los que son propietarios de empresas, el pequeño propietario, ese 95% que mencioné. Es decir, aquí está el 95% de las microempresas. Y puedo sumarle, sin arriesgar mucho, un dato más. La composición en Colombia del 100% de empresas, el 98,5% son MIPYMES. Sí, solamente el 1,5% son grandes empresas que están acá. Las MIPYMES, las medias empresas, son algo así como el 3% de la población empresarial del país, el número de empresas. Y el 90 y algo por ciento son microempresas, es decir, son estos. Y esos señores, mire que no les ha caído la ganancia. Es decir, esto es un poco economía pesada. Por eso la pregunta del compañero tiene la dificultad de la respuesta. Y es que explicar esto no es una tarea, así como decía el otro, no es una tarea de un día. Pero creo que es nuestro deber llevar este mensaje lo más claramente posible. Yo no me acuerdo si puse la otra noche que me la hace poner aquí. La última discusión, que van a demandar el alza de salario. Bueno, pero antes de remate, ¿alguna pregunta sobre esto de la ganancia? Sí, la cifra más gigante que podemos usar en las discusiones ahí en la mesa del comedor en la familia es ¿cuánto es la participación de los obreros en el PIB? El 33%. ¿El resto qué es? Quítale 12% de impuestos. Y el resto, ganancias. Están cayendo a los tipos de las ganancias. Cada punto que les cae para ellos es un dolor gigantesco porque cada punto vale 150 millones de pesos. Bueno. La discusión que van a demandar, que no sé cuántas demandas ya hay, no es que van a demandar, que ya hay como no sé cuántas, un centenar de demandas, que porque el decreto es ilegal. Un dato aquí para abogados. Hay una cosa que se llama inconstitucionalidad y hay otra cosa que es ilegalidad. Son dos conceptos jurídicos diferentes. La Constitución, lo inconstitucional ataca la Constitución. Lo ilegal ataca una ley en particular. Entonces, los decretos técnicamente no se pueden declarar inconstitucionales.
el gran magistrado Linares, puso un decreto de inconstitucionalidad y inmediatamente se lo tumbaron. Ni siquiera se lo recibieron. Puso una demanda de inconstitucionalidad. Ni siquiera se la recibieron. Un magistrado. ¿Qué pasa con la legalidad del decreto? Que el artículo 53 de la Constitución Nacional, para lo que nos interesa, tiene dos datos que los jueces mirarán si no les compran el alma y el bolsillo. La misma Constitución escrita, este artículo es original de 1991, dice que la remuneración debe ser mínima vital. Es decir, lo vital no se lo inventó Petro. Lo vital es un concepto que viene andando desde épocas pretéritas. No pude encontrar que fue anoche, pero que falta la discusión última que le abrieron a Fabioles, la demanda. Entonces, no pude encontrar el dato del acuerdo OIT. Porque resulta que, en la segunda parte de abajo, dice, los que hacen parte de la discusión salarial, los convenios internacionales del trabajo. Es decir, está blindado. Pero aquí, la Corte, desafortunadamente, también ya está en contra del gobierno a sabotear como sea. Es decir, la posibilidad de que un juez declare ilegal el decreto es alta, a pesar de que no podría ser. Y lo eche para atrás. Y eso llega a la Corte, que se demora, cuando les da la gana pueden demorarse 3 años. Cuando tienen afán pueden sacarlo al otro día. Esa Corte ya dijo que el presidente, dijo que ese señor, como ya no es presidente, creo que saben estos días, pues sigue en la Corte, pero ya sale el presidente. Señor Ibáñez, es bueno, el número 1 ahí, dice que sí, que no le suena a él que sea muy coherente con la Constitución. Es decir, pueden declararlo y legalmente pueden derogar el decreto. Porque el decreto está sustentado, no sé si ustedes lo dijeron, pero el decreto tiene como 15 páginas, 18 páginas, algo así, un poquito más, de pura sustentación. Dice que eso no está sustentado, pero ya se verá que tiene como 18 o 20 páginas hablando de todo punto por punto, para explicar, porque ya se sabía que eso venía. De manera tal que legalmente no va a ocurrir, legal dentro de la legalidad burguesa. Pero ahora estamos en la época de los Trump, donde se llevan por delante todo, no les importa, y pueden terminar haciendo la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto. Por eso se está convocando la CUDA a una marcha 28 días, porque hay ese temor, que la Corte falle en contra, a pesar de todos los argumentos. Iba a comentar un ejemplo. Uno de los tipos que más sabe de asuntos tributarios y de economía en el país es el primer ministro de Petro en Hacienda, Ocampo. Ocampo es uno de los tipos a nivel mundial más reconocidos. Hay entre paréntesis que se agarró con Petro, no porque Petro sea intemperante, sino porque el señor está pues, en contra de muchas cosas de las propuestas de Petro. Una de las cosas que dice, ¿por qué no subió el salario antes? Pues porque el ministro no dejó, el ministro dijo que no podía subir el salario así, el ministro Ocampo. Pero este señor, o sea, para decirles que no es petrista, este señor se inventó, trajo una cosa que ocurre a nivel mundial, y es que las regalías no se pueden deducir de los impuestos, que son dos pagos diferentes, las regalías de petróleo de los impuestos de petróleo. Y eso lo metió Ocampo en la reforma que tumbó la Corte. La Corte, antes de tumbarla, citó a los expertos, y ya Ocampo era exministro, lo citó. Y Ocampo les demostró, el que quiera leer sobre eso, en 1000 textos explicando que en todo el mundo serio, empezando por Estados Unidos, las regalías son una cosa y el impuesto es otra. Y en Europa y en América Latina en varios países. Pero la Corte dijo no, eso está mal, y tumbó el decreto, tumbó la ley de financiamiento. Si la Corte está en contra de Petro,
tiene una mayoría antipetrista. El Banco de la República tiene una mayoría antipetrista. El Congreso ni se diga. Pero no está llamando todavía a una desobediencia civil contra la Corte. Pero sí podemos empezar a hacer cosas y es garantizar pues, que nuestra fuerza quede representada en el Congreso, en el Senado, en la Cámara, porque esa es la forma como después se pueden ir cambiando las otras instituciones. En esta legalidad burguesa, las Cortes las nombra, las Cortes Altas las nombra el Congreso, de una u otra manera. Y si la mayoría del Congreso es gobernista antipetrista, no. Si es antipetrista, pues hacen lo que están haciendo. ¿Quién está a cargo de la discusión sobre la emergencia económica? El antipetrista número 1 que nombraron el año pasado al final, Cámara. Eso significa que el señor va a hacer una ponencia en contra de esa reforma. Entonces, por eso el último llamado es, antes de decir revolución, insurgencia total, pasemos por la mitad, que elijamos un Congreso que sirva a los intereses nuestros. Creo que ahora sí me maté porque esto lo puedo. Entonces, les agradezco, preguntas, discusiones.